tardes vamos a leer los sermones. La Reforma del siglo XIX. Debemos ahora pasar a observar una obra muy especial del Espíritu de Dios en la primera parte del siglo XIX y en las Islas Británicas. Agradó a Dios en las riquezas de su gracia, para aquel tiempo despertar en las mentes de muchos y en diferentes partes del país un profundo deseo del estudio de las Sagradas Escrituras. Por este medio, muchos de sus hijos fueron llevados a una nueva indagación de la palabra profética más segura, y otros fueron llevados a la conciencia de la importancia y bienaventuranza de lo que él había revelado en su palabra tocante a la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto era algo totalmente nuevo en aquel tiempo. Hablar de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, del que Él es la cabeza glorificada en el cielo, y de que la Iglesia era habitada y gobernada por el Espíritu Santo. Eran verdades nuevas a oídos de la cristiandad. Sería difícil encontrar la teología de los padres o de los escolásticos, de los reformadores o de los puritanos, la doctrina de la Iglesia como la esposa escogida de Cristo, separada del mundo para esperar su regreso del cielo como la única esperanza de ella, y conociendo la presencia constante del Espíritu Santo como la única fuente de poder y gozo de ella. Desde finales del primer siglo hasta comienzos del siglo XIX, no parece que ningún escritor teólogo haya mostrado a la Iglesia estas preciosas verdades. Incluso el sencillo Evangelio quedó tan recubierto y mezclado con sentimientos y actos humanos, que casi nadie esperaba tener en este mundo la certidumbre de la salvación. De ahí que encontramos en algunos de los maestros de vida más santa y espiritual que haya habido en la Iglesia, orando en sus lechos de muerte que no fuesen a llevar sus pecados e iniquidades ante el tribunal divino. Y este estado de mente no es en absoluto infrecuente, ni siquiera en nuestros tiempos, aunque la luz y la verdad que se han estado extendiendo desde principios del siglo XIX hayan dado a muchos una esperanza mucho más cierta y una perspectiva mucho más luminosa. La plena eficacia de la redención, tal como aparece en Hebreos 10, era y sigue siendo relativamente poco conocida. Allí leemos: los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Esto no significa no más conciencia de estar pecando, sino no más conciencia de pecados. La preciosa sangre de Cristo ha limpiado la conciencia del creyente para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. No hay necesidad de la misa para perpetuar sacrificio, ni de sentimientos y actos humanos que añadan a su valor. Cuando se comprende esta verdad, el pleno perdón de los pecados y la aceptación en el amado llegan a ser la feliz condición del alma. La diferencia entre la justicia de la ley y la justicia de Dios fue también otra de las importantes verdades recuperadas en aquel tiempo. Esta cuestión la considera de forma clara el apóstol en Filipenses 3. Sus ramificaciones, especialmente la teología puritana, son tan amplias que no trataremos de seguirlas aquí, sino que solo daremos la conclusión del apóstol: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe,
Filipenses 3:9. Cada cristiano debería saber que aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. El más débil creyente en Cristo se encuentra ante Dios en una justicia absolutamente completa, divina y eterna. En lugar de llevar sus pecados e iniquidades ante el tribunal divino, en el momento en que está ausente del cuerpo, está presente con el Señor y en toda la perfección del mismo Cristo. Si te ha gustado, le puedes dar la campanita y un like y sígueme. Y también podéis seguir en TikTok como Las Cosas de Abby. Y mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura.